OCEs. Todos hemos escuchado ese término aunque sea una vez y estado dentro de algún fandom. Incluso existen memes sobre estos. La palabra son las siglas de Original Character o personaje original en español, un tipo de personaje bastante común de encontrar en internet, pero bastante pésimo de usar si planeas escribir una historia original, sobre todo si es una historia más elaborada. Pues me ha tocado ver a gente de internet que suele pensar que no sabe cómo continuar su historia usando sus OCs, que siente que se ha estancado, que realmente no saben cómo hacerla, o simplemente se desvían y realizan otras cosas en vez de avanzar la historia, como puede ser rolear con ellos, y esto es debido a que un OC no está diseñado tal cual para escribir una historia original. Ahora explico por qué. El término se originó en el mundo del fanfiction con el propósito de diferenciar personajes diseñados por el autor de aquellos que sean propios de la obra a la que se le hacía el fanfic. Esto lleva a que la forma de crearlos o los aspectos a los que se dan prioridad sean distintos, incluso a día de hoy. Hagamos una comparativa rápida. Cuando tú vas a crear un personaje para una historia propia, generalmente lo haces tomando en cuenta aspectos culos son su rol en la historia, el trasfondo de la historia, objetivos, el desarrollo que planeas darle. Lo normal, creas al personaje según la historia que deseas contar, más los OCs, aunque de primeras tengan un método parecido, difieren. Y es porque ahí los aspectos que más suelen tomar en cuenta son la relación con los personajes de la obra, la motivación de por qué está en primer lugar, y la ficha técnica que sean los datos generales, gustos, habilidades, ya sabes, los típicos imágenes que ven en los memes sobre creación de OCs. Con algo de suerte le darán algo de trasfondo. Son muy pocas cosas, y es porque están hechos para integrarse a un universo de historia ya creados, y de forma curiosa casi siempre como protagonistas que son igual o más importantes que los personajes propios de aquella obra. Total, esto es algo que se sigue viendo reflejado a día de hoy cuando la gente diseña OCs. Y antes de que alguien pregunte, ¿no te estás confundiendo con el término fan character? Pues no, en teoría la única diferencia entre estos dos términos radica en una cosa. El OC tiende a ser más general en características, a veces incluso siguiendo una temática general en vez de estar ligado a una obra. Por algo hay muchos que se parecen, mientras que el fan character se cree igual que el OC, solo que limitando la mayor parte de sus características a cosas propias o semejantes a las del universo de la obra a la que le hacen fanfic. Y digo en teoría porque hay fan characters que a veces le meten tanta cosa ajena que lo único que te da a entender que es un fanfic es el aspecto visual. Y conoces, a veces ocurre lo opuesto, le meten características que deberían ser originales, pero se ven casi como un plagio los conceptos de alguna obra famosa, al punto en que podrías deducir de qué era el fanfic de dónde salió o qué obra le gusta al autor. En pocas palabras, cuando te puedes a pensar, técnicamente un fan character solo es una forma más específica de un OC. Pero el punto es ese, los OC son creados para integrarse a obras ya diseñadas, no hechos a la medida para contar una historia. ¿Y esto los hace inservibles? Pues en parte, a menos que tu objetivo sea hacer una historia corta tipo one shot o cuentos, uno se podría servir debido a que este tipo de historias son bastante simples, cortas, no requieren tanto contexto, así que uno se puede servir. En cambio, si deseas hacer algo un poco más elaborado, como una novela, bueno, ahí empezamos a tener un problema. El OC tiende a carecer de personalidad, sus diseños tienden a ser generales sin rasgos demasiado distintivos, y cuando los tienen generalmente es porque quieren verse como una versión mucho más increíble de la temática que escogieron para él. Sus habilidades y conocimientos, según si el autor quiere hacer un prota anime o hacerse el chistoso, o ambos, le dará habilidades casi exclusivas del mundo, linajes míticos, ojos mágicos, armas únicas, que son descendientes de X o Y persona, todo el paquete de vas a ser un dios y te va a gustar. Y todo esto por una razón. No es tanto que el autor no le sepa la escritura, sino que lo sé en sí mismo, antes que para contar una historia donde éste se ha desarrollado, solo es una forma de expresión del autor. Y aunque muchos no se den cuenta, realmente los que crean OCs no buscan contar una historia, quieren formar parte de una.
Si vas a Twitter o X, por dar un ejemplo, te das cuenta que la cantidad de gente que suele hacer dinámicas del tipo pregúntenme sobre mi OC, pásenme OCs para dibujar, cuéntenme la historia de sus OCs, todo lo que quieren es simplemente interacción social. Pues al final del día, el crear un OC es más como un medio para interactuar con otros. Luego los ves uniéndose a comunidades de Discord similares para rolear con esos personajes que han creado. No por nada, hasta las fichas de personajes 12 parece una versión muy simplificada de una hoja de personajes para un juego de rol tipo Dungeons and Dragons. Son personajes generales creados para integrarse a narrativas en conjunto con otros, para convivir con otros usuarios, para sentirlos parte de una historia en conjunto. Por eso no sirven demasiado si planeas hacer una obra larga, como una novela, un cómic o incluso si tienes tiempo y dinero para intentar hacer una serie animada en internet. Los EC se sentían muy vacíos, porque cuando lo diseñaste, lo hiciste para usarlo en conjunto a otras personas, no para escribirlo en solitario. Incluso cuando ves el trasfondo de estos personajes, tienden a ser bastante simples. Incluso aunque tengan un trauma, es descrito una sola línea de texto, momentos descritos de manera muy vaga, para intentar darle una explicación al presente del personaje, pero no para intentar tomarlo en cuenta en su historia. Entonces, ¿deberías dejar de hacer OCs? No, solo debes dejar de verlo como un OC si lo que planeas es usarlo en una historia propia. Dejar de ser ese muñeco que utilizas como medio de socialización y empezar a verlo solo como un personaje más del elenco que posees. Claro, si lo que planeas es hacer una historia realmente. En conclusión, si deseas seguir haciendo OCs porque te gusta como método de interacción social en internet, adelante, es válido. Es una forma de expresión válida, pero si quieres hacer una historia propia, algo más elaborado, tendrás que dejar de verlo como ese personaje que controlas en una partida de rol. Debes comenzar a verlo como un miembro más de un elenco. El objetivo ya no es controlarlo para intentar que logre sus objetivos mientras juegas con otros. El objetivo ahora es contar una historia que entretenga. Y para eso el personaje no siempre saldrá limpio de sus problemas. Todos deben caer varias veces en la vida. Eso es lo que nos motiva a aprender a caminar después de todo. Dejar de caer y poder seguir a los demás. Ese fue el video de hoy. Espero les haya gustado. Estuve ausente los últimos meses porque a finales del año pasado mi laptop vale madres. Así que tuve que esperar hasta diciembre para comprarme otra. Luego estuve centrándome en los primeros meses de este año en avanzar otras cosas como mis dibujos, que por cierto tengo redes sociales, acá en la descripción está y en la imagen que están viendo está en mis redes sociales por si alguien quiere seguirme. También le avanzo un poco mis escritos, jugué juegos que tenía pendientes, vi series y películas pendientes, pero ya estoy de vuelta y buscaré ponerme al día lo más rápido posible. Le mando un saludo a los presentes en el video y eso es todo de mi parte. Espero y les haya gustado. Bye bye a todos.